Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma se regocija en ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice y santifica esa transmisión, Señor, que pueda bendecir los corazones del remanente. Que pueda bendecir los corazones de los que la van a escuchar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Santo. Amén. Aleluya. Paz de Cristo. Aleluya. Gracias, doy a Dios porque ya están aquí. En el nombre de Jesús. Aleluya. El día de ayer, hermanos, estuvimos hablando acerca de todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas convienen. ¿A qué? Es bien importante que nosotros entendamos que estamos en Cristo. Entonces lo que vamos a hacer es lo que conviene, hermanos, al reino de Dios. Porque todos tenemos necesidades materiales. Porque todos tenemos sentidos. Y los sentidos nos permiten percibir el mundo exterior. Entonces eso nos debe abrir los sentidos espirituales. Porque los que tienen los sentidos naturales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, esos son los que alcanzan la madurez. Lo dice Hebreos, creo que es el capítulo 5, hermanos. Anote los textos por amor de Dios, hermanos. Es el capítulo 5, del versículo 11 en adelante, acerca, mientras nosotros no tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, la apostasía nos va a envolver, hermano. No vamos a distinguir entre lo falso y lo verdadero. La apostasía es algo falso. No vamos a distinguir, hermanos. ¿Quién puso la apostasía? Pues los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos hermanos, los falsos maestros, los falsos evangelistas. Por eso dice el versículo 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque nos hicimos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, hermano, en la palabra de justicia. Y dice el versículo 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, yo sé cuando algo huele feo.
huele mal, pero también sé cuando algo huele muy agradable, entonces yo voy a discernir con mi olfato. Yo sé, hermano, cuando estoy viendo algo injusto y cuando estoy viendo algo justo. O sea, los sentidos me permiten a mí discernir lo bueno y lo malo. Y entonces voy a empezar a discernir entre el bien y el mal. Oigo chismes y oigo mentiras y a veces las creo. ¿Por qué? Porque no discierno. Entonces, el uso de los sentidos, el ejercitar el uso de los sentidos, nos permite discernir entre lo bueno y lo malo en lo natural. Y cuando aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo, lo natural, vamos a poder discernir en lo espiritual, hermano. Por eso es importante entender que todo me es lícito, pero no todo conviene, fíjese bien, hermano, a Dios. Si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, yo tengo que pensar lo que conviene al cuerpo de Cristo. Y aquí viene lo más importante, hermano. Dice, las viandas para el vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto los unos como las otras destruirá Dios. Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Es para que habite por la fe Cristo en nosotros. Muy bien. Y si yo hago eso, entonces yo voy a participar en la resurrección. Por eso dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y preguntan, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y dice, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo. Paz de Cristo, hermano. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto es terrible, hermano. Voy a echarme un trago, pero es un trago de kombucha porque traigo una irritación muy fuerte en mi estómago. Aleluya. Y eso es lo más terrible, lo que sigue, hermano. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Hay alguien en casa? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es tan importante entender que estamos en Cristo. Y cuando nos damos cuenta que estamos en Cristo, nuestra realidad es Cristo, hermano. Pase lo que pase, nuestra realidad es Cristo. Dice el hermano Casián, qué fuerte es su esposa. Veo que usted se quiebra, pero su esposa no la, pues claro que no la va a saber.
Veo yo más fuerte a Mestel. No se trata de ser fuertes, se trata de estar en Cristo, para que cuando venga el momento de debilidad, nos podamos fortalecer en Él. Para que cuando venga el momento de la ira, nos podamos fortalecer en Él. Para que cuando venga el momento de la pasión desordenada, nos podamos fortalecer en Él. Para que cuando venga el momento incómodo, nos podamos fortalecer en Él. O sea, yo no puedo ignorar que soy el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en mí. Y si yo me uní al Señor, como dice el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, entonces tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando yo me uno a mi esposa, soy una carne con mi esposa. Pero cuando Dios envió a Cristo a mi corazón, soy un espíritu con Cristo. Entonces Cristo me da su poder y su autoridad para vencer a la carne. Él venció la carne. Muchos piensan, así como yo he vencido, dijo Jesús, ustedes también vencerán. Sí, hermano, pero Él vencía día con día. Pasaba un día y Él no cometía ni un solo pecado. ¿Hay alguien en casa? La fornicación afecta el cuerpo. Por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Miren, hermano. Cuando una persona comete adulterio con otra persona, es un solo cuerpo con esa persona. La Biblia habla de que los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, pero también a los mentirosos, también a los afeminados, también a los que se echan con varones, también a los ladrones, también a los ávaros, también a los borrachos, también a los maldicientes, también a los estafadores. Todos compareceremos. Entonces, pero llama la atención que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Escuché a un pastor hablar de eso, como si fuera un privilegio, que a ellos los va a juzgar Dios. Pero, hermano, ¿sabe por qué van a ser juzgados ellos aparte? La esencia del hombre, la semejanza de Dios en el hombre, o la semejanza del hombre con Dios es el matrimonio.
es el matrimonio. Escucha, tú y tu esposa son uno, pero si voy a ponerme yo como ejemplo para que no se vaya a sentir nadie, Dios me libre y me va a librar. Y voy a decirlo como dijo el apóstol, me he puesto yo como ejemplo para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Si yo tomara otra mujer y me uniera con ella, estando casado con mi esposa, yo sería un cuerpo con ella. Es decir, el día que yo llegue al juicio, yo voy a llegar con dos cuerpos bajo de mi cabeza. Por eso es que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Hay alguien en casa? Si yo tomara otra mujer, estando casado, yo llegaría con tres cuerpos y mi cabeza estaría sobre ella. Es terrible eso, hermano. Ahorita se pueden alabar todos los que han adulterado después de estar bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero cuando llegue el tiempo que tenemos que estar dando cuenta de lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo, entonces todo saldrá a la luz. Por eso, todas las cosas me son lícitas, hermano, pero no todas convienen. Hay otro pasaje. Ojalá alguien me lo pueda poner. Aquí mismo en Primero los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Búsquenme ese pasaje, por favor. A ver. Ahí está, ya la encontré. Capítulo 10, versículo 23. La única manera en que nosotros podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene, es hacer lo que dice también en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 23. Es hacer todo para la gloria de Dios. Y dice, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo. Aleluya, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Hay alguien en casa? Mira, aquí dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Si soy hecho de carne, o sea, voy a tener pasiones. O sea, es lícito que me enoje, sí, airaos, pero no pequéis. Es imposible que no tengas pasiones, gustos, deseos.
Paz de Cristo, hermano. Pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Por ejemplo, mira. Amén, hermano. Dios le pague, hermano. Gracias, hermano. No todo es bueno. No todo conviene. Por ejemplo, si, si la comida, fíjense bien, le es ocasión de caer a mi hermano, si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, dice el apóstol Pablo, yo no comeré carne. Es lo mismo, hermano. Yo he preparado remedios con vino. Yo salí, hermanos. El Señor me sacó del alcoholismo. Pero el hecho de que yo tome una copita de vino no me va a hacer volver al alcoholismo. ¿Por qué? Porque me es lícito, pero no me voy a dejar dominar. Pero tampoco me voy a ir a tomar una cantina. Para que entiendas que todo te es lícito. Pero tú tienes el control. Ya el pecado no se enseñorea de ti. ¿Hay alguien en casa? Porque el Espíritu Santo es un freno. Es importantísimo que podamos disfrutar, hermanos, las cosas que hay en el mundo. No en algo desordenado. Es imposible que no tengas pasiones, pero tienes el poder para controlarlas. Es imposible que no te molesten ciertas actitudes que tienen ciertos hermanos, pero tienes el poder para refrenar tu boca. Airaos, pero no pequéis. ¿Te es permitido enojarte? ¿Te es permitido? ¿Te es permitido fornicar? No. Pero a veces vienen pensamientos a tu mente. ¿Y qué haces? Simplemente los llevas cautivos a la obediencia a Cristo. No comeré carne. Si la carne le es ocasión de caer a mi hermano, entonces no voy a comer carne. Si el vino le es ocasión de caer a mi hermano, no voy a tomar vino. En el sentido de ir a emborracharme, pero sí me puedo tomar una copita de vino en el sentido de mi libertad por algún remedio. Si usted se da cuenta de las propiedades que tiene el vino de salud, mire, muchos se meten suplementos sintéticos que se aprovechan el 1% de todo lo que entra. Estábamos tan atrasados que pensábamos, decían, tiene sábila fuera, esa mujer en la casa es bruja. Paz de Cristo. Pero yo tengo sábila aquí en la casa. Trato de tener romero, trato de tener albahaca, trato de tener hierbabuena, trato de tener ruda, trato de tener las hierbas que todo el mundo dice, ¡ay, que es bruja!
Hacemos jugo de uva después de la vendimia que hacemos aquí en casa. Un día se nos quedó el jugo allí, una mañana, y en la tarde que lo quiso tomar ya sabía a vino. Y por eso no me lo iba a tomar. ¿Cuántos de ustedes toman tejuino? ¿Cuántos toman tepache? Allá en el sur toman el pozol. Es un maíz fermentado. Eso que estoy tomando es jengibre con limón fermentado para el malestar estomacal. Pero antes es hierbera, es bruja. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay. Hay muchas cosas, miren hermanos, escuchen. Huid de la fornicación. ¿Por qué hay fornicación? Si nosotros vamos a la Biblia, cuando una pareja de jóvenes se casaba en Israel, no tenían derecho a ir a la guerra 1 año. No tenía derecho a trabajar el varón 1 año. No tenía derecho a nada más que a aprender a ser feliz a su mujer. ¿Por qué? Aprender a amar a su mujer. ¿Por qué? Para que la mujer se le sujete, para que se le someta. ¿O no dice la escritora así en el capítulo 5 de Efesios? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. 1 año para que aprendiera a conocer la anatomía de su esposa. Para que supiera cómo agradar a su esposa. Y la esposa, dice en los proverbios, que sus caricias satisfagan al hombre en todo tiempo. ¿Para qué? Para que no hubiera fornicación. Esas son las pasiones ordenadas, son las que están dentro del matrimonio. ¿Te acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Y vino Natán y le dijo, ¿tomaste la corderita aquella? Te di las esposas de Saúl y te hubiera añadido más. Podías disfrutar con ellas, pero tomaste la equivocada. ¿Hay alguien en casa? ¿No es posible? Tantos tabúes que se levantaron dentro de las religiones. Me decía un hijo de un pastor, hermano, ¿verdad que es pecado dormir desnudo con la esposa? Y casi estamos en una lancha en el mar y casi lo agarro y lo tiro para abajo. Merece ahogarse, hermano. Bueno, ya se levantó una manita ahí. Yo pensé ¿qué está hablando el hermano? De esa manera, el Señor no habría fornicación y por lo tanto no habría divorcios.
Cuando, cuando uno se va a casar, tiene que prepararse, tiene que leer libros, el arte de amar sexualmente a su esposa. Y leerlo junto la esposa con el esposo. Las conferencias para matrimonios, hermanos, por favor. Usted necesita amar a su esposo. Usted no ocupa conferencias para matrimonios. Nomás le van a sacar el dinero. Usted ocupa entender que usted tiene que amar y tiene que conocer a su esposa desde los pelitos de aquí hasta las uñas de los pies. Y tiene que saber. Ay, pero es que eso es pecado, eso se hace... ¿Qué? Voy a echar un trago mejor para no seguir hablando. Para poder glorificar a Dios en mi cuerpo, escucha, mira. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios, está hablando del matrimonio. El sometimiento empieza de la cabeza. Cuando tú te sometes a tu esposa se sujeta. Es decir, cuando tú te pones al nivel de que tú consideras que tu esposa es tu cuerpo, tú dejas de ser la cabeza y te haces cuerpo con ella. Eres una carne con ella. Eres un cuerpo con ella. Se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne, un solo cuerpo. Y ahí no hay cabeza. Ay, siento que les está dando rasquera en la cabeza y los piojos espirituales ya empezaron a trabajar. Que salgan esos piojos, que esos pensamientos absurdos que están limitando tu relación con tu esposa. ¿Cómo vas a glorificar a Dios en tu cuerpo si tú eres cabeza y tu esposa es tu cuerpo? La orden. Escucha, versículo 22. 5:22 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Verdad? ¿Cómo le dices al Señor? Te adoro, Señor, te exalto. Pues así dile a tu esposo. Cuando tú le digas eso a tu esposo va a sentir que le tiemblan las corvitas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Te amo, Señor Jesús, te amo, le gritas. Así grítale a tu esposo. Un día les di una conferencia para matrimonios aquí en Ensenada, cuando yo estaba en Hermosillo, todavía era el director de los señores, y cuando terminó la conferencia, al otro día, las mujeres de aquí me decían, hermano, ¿qué le dio a mi esposo? ¿Qué le dijo a mi esposo? Le dije que amaron a sus esposas. Parece que hicieron la tarea porque andaban felices las hermanas. Pero no sé qué tanto les duró el efecto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense, el orden para la mujer tiene que amar a su esposo como ama a Cristo. Tiene que sujetarse a su esposo como se sujeta a Cristo.
Y luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Quieres que se sujete como se sujeta a Cristo? Pues tú tienes que actuar como si fueras Cristo. Es decir, tienes que tener cabeza. La cabeza del varón es Cristo. ¿Hay alguien en casa? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero quieres que tu esposa te sujete, pues actúa como Jesús. Vive, ámala como te ama a ti Jesús. Dime, ¿cuántas veces te ha gritado Jesús a ti? ¿Cuántas veces te ha regañado Jesús cuando tú la riegas? Porque tú no la riegas, ¿verdad? No te ha regañado por eso nunca, ¿verdad? No. Pero, ¿cuántas veces Jesús te ha regañado a ti? ¿Cuántas veces regañas a tu esposa tú? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, hermano. Para glorificarla. Para que la gloria de Dios, que es tu cabeza, que es Cristo, abrace también a tu esposa. Y los dones que están en ti pasen a tu esposa. Y los dones que están en ti y en tu esposa pasen a tus hijos. Eso es el reino. Por eso dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, eso es Cristo. En el lavamiento de la palabra nos tiene que estar lavando. La palabra nos santifica, santifícalos en tu palabra es la verdad. Es la palabra, tenemos que vivir la palabra. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y la esposa qué es? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga, sino santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque tú eres heredero y es la coheredera, van a heredar juntos, vamos a heredar juntos. Por eso el propósito es ser uno. Y para eso ocupaba un año. Para aprender a amarla. ¿Hay alguien en casa? Y así, la fornicación no se va a asomar a tu casa. Amén.
Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como dice la hermana Mirna, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. De eso vamos a tocar mañana, en la mañana. El misterio de Cristo y la iglesia. Porque si yo no entiendo para qué es mi esposa, para qué me caso y para qué son los hijos, entonces estoy perdiendo el tiempo. Y no podemos perder el tiempo, hermanos. Necesitamos aprovechar el tiempo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Escucha, así como yo soy el templo del Espíritu Santo, mi esposa también es el templo del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? ¿Entiendes por qué en el reino de Dios no hay varón ni mujer? Necesito que entiendas el reino. Porque en la carne tú vas a decir, yo soy la cabeza y tú te tienes que sujetar. Sí, en la carne. Pero en el reino, en el espíritu, yo soy templo del Espíritu Santo. Mi esposa es templo del Espíritu Santo. Y nuestra cabeza es Cristo de los dos en la iglesia. Son dos cosas, son dos ámbitos. En mi casa es mi relación con mi esposa. Como iglesia es mi relación con Cristo. No puedo hacer más importante mi relación con mi esposa que mi relación con Cristo. Por eso los maridos tienen que ser como si no tuviesen esposa. Pero en el tiempo que tienen para atender a su esposa, tienen que ser con todo el corazón, con toda su alma. Sin pasarla a un lugar de tal manera que ocupe el lugar del Espíritu Santo. Por eso no toqué el Espíritu. Y entonces, hermanos, necesitamos entender el 10:23 habla de que no dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que edifica? Lo espiritual, hermano. Por eso, nosotros no podemos hacer cosas que no edifiquen. Por ejemplo, hablando de la idolatría. Alguien que tenga la economía más alta puede decir que se alimenta mejor, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición para entender que somos un cuerpo?
Escucha, escucha. Espérame. Tengo que poner un ejemplo para que me entiendas. Permíteme tantito. Ya vine. No tardé mucho. Dice, en el 10:23, un poquito antes, en el versículo 17 dice, siendo uno, en el 10:17, ahorita tocamos un poquito eso, hermana. Yo no quería tocarlo porque piensan que estoy enojado con la iglesia. No estoy enojado con la iglesia, hermano. El 17 dice, 10:17 de 1 Corintios, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Siendo uno solo el pan, voy a poner el ejemplo. Cristo es la cabeza y todo el cuerpo se alimenta. ¿Por dónde? Escucha para que podamos entender. ¿Por dónde se alimenta el cuerpo? ¿Por dónde se alimenta el cuerpo? Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y son uno, ¿por dónde se alimenta el cuerpo, hermanos? Alguien, por favor, explíquenmelo. Miren, hermanos. Para yo alimentar este cuerpo, la única manera que yo puedo alimentarlo es por la boca que está en la cabeza. Y entonces el alimento va a producir en mí un crecimiento, va a producir en mí un aprovechamiento de todo lo que tiene el pan. No, hermano, no por el alma, por la boca. ¿Por dónde comes para alimentar tu cuerpo? Eso es con palitos y bolitas, perdónenme. El pan es uno solo. Un solo pan alimenta todo, por la cabeza exactamente, porque la boca está en la cabeza, no está en el pecho, no está en las piernas, no está en las manos, por la boca se alimenta el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Tú crees que Cristo nos va a dar alimentos perecederos? Cristo nos va a dar alimento espiritual. Y entra por la boca de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo pan, que es Cristo, que es la cabeza. Amén. ¿Hay alguien en casa?
¿No nos enseña esto algo? Cristo es el pan y Él es la cabeza, y por ahí entra el alimento que nutre el cuerpo para que por todas las coyunturas y los ligamentos que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. No con estrategias humanas, no con encuentros, por amor de Dios. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Hay alguien en casa? Le voy a dar una mordidita al pan, perdónenme. Qué cosa más rica. Dice, mirad a Israel, 18, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces procuremos que sea Cristo el que nos alimente. ¿A través de qué? A través de la palabra, hermano. Necesitamos la comida física, sí, pero no la sacrificada a los ídolos. La que se santifica por medio de la oración y de la acción de gracias, para que sea limpia, para que sea acepta, para que Jesús se goce con nosotros. Por eso, y todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido. Dice, todo me es permitido, pero no todo edifica. Es decir, aquí viene la clave. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué? Porque eso es el sentir de Cristo. Haya pues, dice Filipenses 2:13 o 2:14, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y consideró a los demás como superiores a él mismo. No se puso a lavarle los pies a los discípulos y les dijo, ustedes me dicen que yo soy Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, vuestro Señor y vuestro Maestro, he lavado vuestros pies, es lo que ustedes deben de hacer. Y les dice todavía, en el capítulo 13 de San Juan, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y enseguida dice, si ustedes saben estas cosas y las hacen, van a ser bienaventurados. Hermano, más claro ni el agua. No dice que vas a hacer un plan de trabajo, dice que si tú consideras a los demás como superior a ti mismo, tú vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque no vas a andar tratando de demostrar que eres mejor que los demás. Al contrario, tú vas a servir. Por eso es que servimos, porque tenemos un espíritu de servicio.
No porque queremos quedar bien con el que consideramos mayor que nosotros. No. Tú no lo consideras mayor, a ti te lo pusieron como mayor. Y el mayor es el que debe de servir al menor. Y si tú sabes que eres mayor que aquel que está empezando, tú lo debes de servir para que se levante. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por eso el Señor dijo, mira, qué triste, hermano, qué triste realidad lo que dice nuestra hermana Andrea. ¿Qué tanto machismo hay? Miren, mañana voy a tocar el tema ese. Les voy a compartir un link de una mujer que se atrevió a cuestionar por qué las mujeres no pueden hablar. Porque las que... Y ella descubrió que no, hermano. Se puso a estudiar y descubrió que no, que las mujeres pueden hablar, que pueden pastorear. Hay alguien en casa. Pero el machismo religioso, que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, hermano, eso es en la ley. En la gracia no hay varón ni mujer. Hay una nueva creación. Y espero que despiertes pronto, hermana Elizabeth, para que empieces a pastorear. Hermana Normalicia, para que empieces a pastorear. Hermana Mirna, para que empieces a pastorear. Se están tardando. Hermana Marta Rodríguez, me dejas abismado cuando escribes qué bien trazas la palabra. Es tiempo de que empieces a pastorear. Se van a espantar los pastores, ¿no? No atrás de... Puedes hacerlo atrás de un púlpito, pero en una casa de oración, ahí en tu casa, puedes empezar a traer gente, enseñarles a conocer a Cristo. No un sistema religioso. Viene la hora, hermana Claudia. Viene la hora. Viene la hora y ahora es. No con un sistema legalista, con un sistema de ministerio establecido por Dios. Es increíble lo que Dios está haciendo. Por eso digo, hermanos, bendito Dios, es tiempo de despertar. Es tiempo de ir y hacer discípulos, enseñándoles, no como Moisés, porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
sino allí en casa todos nos podemos sentar a los pies de Cristo como María. Es tiempo de entender y de obedecer lo que está escrito, cómo está escrito, y entonces ríos de agua viva saldrán de ti. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No gotitas, no chorritos, ríos de agua viva. Amén, hermana Susana. Es tiempo, hermano. Es tiempo de que lleves a la gente a conocer a Cristo, al Cristo que vive en ti. No al Cristo de la institución que te cantan, Jesús está pasando por aquí. No, 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 no. Estamos equivocados en los puntos más importantes, hermana. Miren, hermana, ¿cómo es posible que digan que la iglesia nació por una mujer que oró por 12 personas que recibieron el Espíritu Santo? Por eso es que tuvo que salir, fíjense bien, de la iglesia un hombre llamado Efraín Rodríguez, era el secretario de Educación. Él se atrevió a decir que lo de Romanita fue modificado para encajarlo en la iglesia. Pero eso es otro asunto. Dios los bendiga a ellos. Lo cierto es que el Señor dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y profetizarán. ¿Qué es profetizar? Es enseñar la palabra de Dios, es hablar la palabra de Dios a la gente que no la conoce. Viene la hora, hermana Andrea, en que Dios va a empezar a hablar a las mujeres para descubrir toda la farsa que se ha levantado dentro del sistema religioso apostólico. Así que necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Entonces, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay cosas que tenemos que evitar. Lo único para ser apostólicos. Los sacrificados a los ídolos. Comer sangre. Comer ahogado. Y la idolatría. Esas 4 cosas solamente tenemos que evitar. Todo lo demás es lícito. No dice que las mujeres deben ser, que los obispos deben ser sobrios, no dados a mucho vino, o sea que le es lícito tomar vino. Que las mujeres no dadas a mucho vino, es decir, que a las mujeres también les es lícito tomar vino. ¿O no dice eso la Escritura, hermanos? Voy a tener que buscar el texto ahí en Timoteo. Ay, yo tenía un teléfono, pero ya no lo veo aquí.
Fíjese bien, en el 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo 3:3. Dice, 2, voy a leer 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y enseguida dice, no dado al vino. O sea, no borracho. Se fue modificando la iglesia en la palabra. Es tiempo de volvernos a la palabra. Y es tiempo, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. El problema, hermana Andrea, es que tu cabeza es Cristo, no es el pastor. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es tiempo de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Creo que ya me pasé de tiempo. Es tiempo de terminar. Amén. Así que todo nos es lícito, hermanos. O sea, nos hizo libres el Señor. Pero no vamos a dejar dominarnos de ninguna pasión. Pero no vamos a comer nada sacrificado a los ídolos. Por eso da instrucciones el apóstol. Así que les bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.